Las cartas enviadas a Perón remiten de forma sincrónica a la imaginación técnica de la época sin las reinterpretaciones de la memoria. Estamos en el espacio de libros y ciencias de Científicos de Industria Argentina. Y técnicamente no vamos a hablar de un libro porque todavía no es un libro, pero seguramente lo va a ser en poco tiempo. Estamos con Hernán Comastri. Hernán es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires y el objeto de estudio, lo que fue su tesis doctoral, es un tema verdaderamente apasionante. Lo voy a leer para no cometer ningún error. Es Imaginación técnica popular de mediados del siglo XX argentino. En particular, Hernán, digamos, lo que te encontraste al habilitar esta tesis o este trabajo fue con algo maravilloso y que tiene que ver con una serie de cartas recibidas, estimuladas y luego recibidas en el primer peronismo, en el gobierno del general Perón. ¿Es así? Claro, hay un archivo ahí que la verdad que es súper valioso, muy rico, muy interesante e incluso muy divertido, ¿no? Para alguien que se tiene que encerrar años enteros a hacer trabajo de archivo, no es menor eso, que sea divertido, que sea interesante levantarse todos los días ahí. Sí, hay un montón de cartas que incluso surgen espontáneamente desde la ciudadanía, gente que le escribe a Perón con ideas de todo tipo, pero que después el peronismo va a impulsar que eso se amplíe, ¿no? Y que más gente escriba y desde el Estado se les da una respuesta que antes no recibían. ¿De qué año estamos hablando, Hernán? Todo el periodo, desde los dos primeros gobiernos de Perón, es decir, desde el 46 hasta el 55, ese archivo está completo. Tenemos cartas de todo el periodo hasta el último mes de gobierno del peronismo. Y son cartas de ciudadanos que le mandan ideas al gobierno. La gente escribía con lo que se te ocurra, ¿no? Sí. Le escribía desde pidiendo trabajo, pidiendo medicamento para un familiar enfermo, etc. Y también hay cientos de cartas con ideas, ¿no? Con un invento, con una patente, incluso gente que logró patentar, con un proyecto, con una recomendación, etcétera. Entonces el primer trabajo que tuve yo es seleccionar de entre todo ese conjunto de miles de cartas, son más de 20.000, elegir aquellas apuntadas específicamente al tema de ciencia y más o menos me quedé con 500. ¿Y qué te encontraste? Bueno, ahí hay de lo más variado que uno pueda pensar, ¿no? Hay cartas que son desde lo más concreto, específico y razonable, ¿no? Un técnico de un organismo estatal que tiene una idea, pero que su jefe no se la deja poner en práctica, entonces saltea, ¿no? Y recurre a Perón directamente, hasta gente que bueno, tiene las teorías más disparatadas y que entonces escriben. Hay muchísimas cartas, por ejemplo, con el fenómeno OVNI, que surge en ese momento, ¿no? En el 47 toma así carácter internacional toda la idea de Roswell, etc. Entonces hay gente que escribe que fabricó ovnis o que quiere explicar qué es el ovni, bueno, está relacionado a lo místico con lo científico, etc. O sea que hay todo un espectro casi infinito de ideas, digamos. ¿Y cuáles dirías que son los temas más recurrentes dentro de esas propuestas o esas ideas que le llevan al gobierno? Hay como dos grandes grupos, diría yo. Por un lado, aquellos temas que están vinculados con la vida cotidiana de la persona que escribe, ¿no? Su ámbito de trabajo. Entonces, desde Santa Fe llegan muchas ideas de maquinaria agrícola, ¿no? Claro. Para resolver el problema concreto de la producción de la persona, ¿no? O bueno, muchos obreros fabriles que han inventado una pieza, ¿no? De maquinaria, muchos mecánicos con la industria automotriz, etc. E incluso muchos inventos que vienen a resolver problemas no necesariamente del trabajador, pero sí del migrante, ¿no? Que ahora vive en la gran ciudad. Entonces el tránsito, por ejemplo, que es una locura, la gente escribe, es una locura, los accidentes, etc. Entonces hay un montón de mecanismos nuevos que se inventan para controlar el auto. Pero hay otro gran conjunto que no está relacionado para nada con la vida cotidiana, sino que está relacionado más con lo que se lee en los diarios, lo que aparece en la ficción, ¿no? Entonces ahí aparece la energía atómica, aparecen un montón de temas relacionados con el espionaje internacional, con lo que te decía, los ovnis, con los viajes. Bueno, hay que entender también el momento, ¿no? Era fines de los 40, principios de los 50, salíamos de la Segunda Guerra Mundial, o sea que es lógico que aparezcan estos temas. Es completamente lógico, y una de las cosas que a mí me interesó hacer en mi tesis doctoral es vincular eso, es ver cómo esa cultura popular, que desde muchos ámbitos puede ser, digamos, relegada como producto de la ignorancia, en verdad está muy al tanto de las discusiones que se están dando a nivel internacional, ¿no? Entonces, claro, esas cartas leídas desde hoy pueden parecer ridículas, algunas de ellas, pero si uno las lee en paralelo con lo que se está discutiendo en los diarios y con informaciones muy legítimas, diríamos, en verdad son parte de un mismo clima de época de ideas.
Las cartas recibidas por la Secretaría Técnica de la Presidencia llevan las firmas de los más diversos autores, desde un reconocido novelista porteño que recomienda al presidente los revolucionarios diseños de su yerno arquitecto, hasta un conde milanés que propone la creación de un banco para obreros extranjeros. Hernán, se me ocurre muy interesante entender cuál fue la reacción del Estado, cuál fue la reacción del gobierno frente a esas cartas. O sea, ¿se archivaban y no pasaba nada o hubo algún tipo de respuesta? Bueno, ahí tenés como dos momentos, ¿no? Un primer momento de estas cartas espontáneas que llegan desde el primer día del gobierno de Perón, que se le mandaban como se le mandaron a muchos presidentes antes. Sí. Pero lo que es distinto en el caso del peronismo es que ve esa necesidad de un diálogo, ¿no? Y da una respuesta. Entonces, en 1951, cuando se está empezando a preparar el segundo plan quinquenal, Perón hace un llamado público en los medios para que se envíen cartas, que de hecho ya estaban llegando, pero con ese llamado público se multiplica la cantidad. Sí. Y en paralelo, Perón también da una orden dentro del propio Estado de que todas las cartas tienen que ser tratadas por igual. Todas tienen que tener un procesamiento burocrático. Sí, genera un procedimiento para recibirlas. Y genera, de hecho, el archivo digamos, claro. Si no hubiese existido este archivo. El archivo que vos lo encontraste en el Archivo General de la Nación. Está en el Archivo General de la Nación. Pero está catalogado como las cartas que recibió el peronismo en ese momento. Claro, son las cartas a Perón que las procesó en ese momento la Secretaría Técnica de la Presidencia y que tienen un tratamiento muy serio. Es decir, una carta que puede ser un dibujito hecho a mano con un crayón, literalmente, y 2 renglones que hablan sobre pájaros humanos, sin explicar nada, tiene que ser copiada por triplicado, tiene que ser enviada a evaluar sí o sí a un organismo técnico, por ejemplo, en este caso se lo puede mandar a Aeronáutica, recibe esa evaluación técnica, se le escribe a la persona pidiendo más detalles o pidiendo una entrevista, lo que sea, y recién después se da una respuesta definitiva. ¿Y tenés registro de que alguna de las ideas fue respondida de modo positivo, de que se llegó a algo concreto? Sí, hay varias, ¿no? que consiguen la patente y que tienen una evaluación técnica positiva desde la Secretaría. Lo que se hace ahí en general, lo que se hizo en el momento fue derivarlas al Banco de Crédito Industrial para que, digamos, los propios privados lleven adelante el invento. En la institución del Estado no se hizo cargo directamente de ningún invento, eso quiero decir. O sea, el Estado no se apropió de ningún invento, no. Digamos que facilitó el financiamiento para que se llegue a desarrollar, por ejemplo. Claro, ahí hay una falta de comunicación que muchas veces los iniciantes, la gente que escribe, cree que sí, que el Estado directamente va a tomar ese invento, le va a dar algún premio o lo va a ubicar a cargo. Pero no, en general lo que se hace es un nexo, ¿no? La Secretaría actúa como coordinadora de distintos organismos. Y muchos de ellos son muy, digamos, muy razonables. Insisto con la pregunta, ¿hay alguno que sentís que haya tenido, que pudiste percibir que haya tenido algún destino más concreto, más funcional, si se quiere? Bueno, a mí una de las cuentas pendientes que me queda para trabajar de acá en adelante es ir a ver, ¿no? en los registros del banco y, bueno, varios archivos distintos, si esto tuvo éxito en algunos de estos que fueron evaluados positivamente, después tuvieron éxito comercial. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en un contacto tan cercano con los archivos y en particular con el Archivo General de la Nación? Es un trabajo, digamos, muy interesante, es muy rico porque yo creo que es una fuente privilegiada porque ahí uno ve la voz sin mediaciones de sectores que no tienen, en general en la historia, uno no puede acceder directamente a su voz, ¿no? No están mediados ni por la literatura, ni por periodistas, ni por historiadores, ¿no? Entonces en las cartas aparece esa voz directa, y aparece lo que uno nunca termina de reconstruir a veces cuando estudia divulgación científica, ¿no? Uno ve cómo se divulga, qué se dice, qué se trata de hacer entender. Pero es más difícil ver qué de hecho se entiende, qué interesa, qué no interesa, qué se rechaza, ¿no? Y eso aparece en estas cartas muy claramente. Se llama Hernán Comastri, como verán es muy joven, es un reciente doctor en historia, vino a compartir con nosotros en este espacio de libros de científicos Industria Argentina los resultados de su tesis doctoral. Lo voy a leer nuevamente para no cometer errores. Imaginación técnica popular de mediados del siglo XX argentino. Realmente muy interesante, Hernán. Felicitaciones y gracias. Muchas gracias a ustedes.